Muy buenas noches, amigos y amigas. Bienvenidos sean a Ventana Pública. Me da muchísimo gusto recibirlos como siempre en esta su casa Escucha Radio. Esta ventana se abre como para ustedes como siempre. Y bueno, hoy es 16 de diciembre de 2015. La primera posada se celebra hoy, pero sabemos que eso no ha impedido que ustedes acudan a esta cita que siempre tienen con esta ventana que como siempre se abre gustosa para que ustedes opinen, participen y como siempre generemos debate en torno a los temas que nos han parecido de trascendencia social, de trascendencia política. Y bueno, déjenme decirles que el programa pasado estuvimos aquí haciendo un balance de lo que ocurrió durante todo el 2015, un año caótico, un año complicado que nos ha dejado profundas marcas como sociedad, como individuos, como personas, en las familias, en la economía, en nuestros planes, en nuestros proyectos. Yo les decía la vez pasada que valdría la pena hacer un balance también a nivel individual de qué fue lo que logramos y qué fue lo que no pudimos lograr y también identificar las causas, porque definitivamente la oportunidad de volver a hacer lo que no hicimos, pues empieza el 1 de enero de 2016, así es de que empecemos a partir de hoy el balance personal y por supuesto aquí en esta ventana haremos un balance de lo que hemos visto. Como ustedes saben, lo iniciamos ya el programa pasado y se quedaron pendientes varias opiniones de ustedes que de verdad, déjenme decirles, me han sorprendido gratamente porque hay una multiplicidad de comentarios, algunos encontrados, otros coincidentes, unos a nivel individual, otros a nivel global. Bueno, de todo nos han mandado nuestros amigos y amigas de Ventana, ciberescuchas distinguidos, que han querido hacernos llegar sus opiniones, no solo de la situación que está enfrentando nuestro país, también nos han comentado situaciones particulares, también nos han dado puntos de vista sobre nuestra ventana, qué es lo que les gusta, qué es lo que les disgusta y por supuesto qué es lo que nos sugieren. Y déjenme decirles nuevamente que nos ha sorprendido gratamente lo que nos han dicho. Así es que vamos a iniciar este programa con lo que ustedes nos han enviado y yo quiero decirles que agradezco nuevamente la confianza que han tenido en una servidora, en este equipo, en este pequeño equipo de Ventana Pública, que hace posible que durante todo el año hayamos tenido transmisiones que solamente fueron posibles gracias a ustedes, a sus sugerencias, a los temas que nos envían, a los invitados que también ponen en contacto con nosotros y por supuesto también a la iniciativa de mucha gente que ha necesitado acudir ante estos micrófonos para hacer del conocimiento público alguna situación en particular. Es obvio, por demás reiterarles que en 2016 seguiremos haciendo con mucho gusto este ejercicio que a las y a los ciudadanos nos permite pues tener una palestra de opinión que no se tiene en muchos casos y que la verdad quisiéramos ampliar a muchísima más gente. Así es de que iniciamos con este balance 2015. Déjenme decirles que los audios que les vamos a presentar a continuación nos fueron enviados en el transcurso de esta semana y que de verdad les digo, les van a dejar gratamente sorprendidos. Les paso el primero de nuestra amiga Mari Armenta. Ella nos envió este audio y le agradecemos muchísimo la atención. Amiga, un año extremadamente difícil, pero seguimos adelante. Esperemos que para el próximo nos depare cosas mejores. Un abrazo para ti y sobre todo felicitarte por este programa que siempre ha sido uno de los mejores, dado que no tenemos ya en otros medios una información verídica. Un abrazo para ti y tu familia. Bye. Muchísimas gracias, María Armenta, por esta confianza y por esta felicitación. María Armenta es una ciberescucha de aquí del Distrito Federal. Ella está en la delegación Cuauhtémoc. Agradecemos el cumplido a Ventana Pública y bueno, por supuesto que coincidimos con lo que nos comenta sobre lo que ella opina de la situación general que se vive en este momento en nuestro país. También celebro este segundo audio. Él es del ciberescucha Rafael Laredo Picasso, que nos escribe desde Zacatecas y a quien le agradezco muchísimo esta atención con Ventana Pública. Sí, buenas noches, Escucha Radio. Saludos Miriam Cruz y a tus invitados igualmente. Deseo opinar
lo que pienso de este año, pues primeramente que seguimos cargando con la imposición de EPN, y que eso para nosotros se ha vuelto un lastre. Debo continuar con que las tan famosas reformas estructurales solo han servido para, por una parte, entregar la riqueza de nuestro país al extranjero, y que esa es la intención y es lo que tienen contemplado: entregar nuestro petróleo, entregar nuestras minas, entregar nuestras playas, entregar todo lo que sea nuestra riqueza. Se lo quieren poner en bandeja de plata a los extranjeros para que nos paguen igual como los españoles, con espejitos, con pedacitos de espejitos, ¿verdad? Entonces, ese por un lado es una cuestión que nos ha, pues sí, yo pienso que nos ha venido trayendo los rasgos de este año. Además, pues de esa política de Peña Nieto, que solo ha continuado acrecentando la pobreza a nuestro país, a los mexicanos, que ahorita ya casi rebasan los 50 millones de pobres, y eso pues tiene también una lectura. Por otro lado, bueno, pues agregándole, ya que es la costumbre de este sexenio, de este señor, incrementar la crisis en nuestro país. Ahora el dólar ha venido pues ya con prácticamente una devaluación muy cobijada, y pues bueno, ahora ya en ocasiones el dólar anda casi arriba de los 17 pesos, y pues eso también sigue causando mayor daño a los mexicanos. Entonces, pues en resumen, para no hacer tan largo mi comentario, ese sería es el recuento de los daños del PRI y de Enrique Peña Nieto. Muchas gracias, Rafael Laredo Picasso. Esa es la opinión de nuestro amigo zacatecano. Así lo cierra él diciendo el recuento de los daños. Coincido contigo, Rafael, en lo que finalmente concluyes. Una opinión muy completa, por cierto. Agradezco desde luego el interés y la seriedad que le has puesto a este comentario que nos has hecho llegar. También se encuentra un comentario de nuestra amiga Abigail Martínez. Ella ha estado con nosotros aquí en Ventana Pública ya en varias ocasiones hablando sobre temas nacionales. Les dejo el comentario de la doctora Abigail Martínez. En este año agradezco mucho las invitaciones a tu bello programa, y creo que en este que viene seguramente también estará lleno de éxitos y de nuevos temas que a todos nos interesan. Lo cierto es que es una gran experiencia estar contigo en cabina, con Irving, con todos tus invitados también, escucharlos, leer a los radioescuchas o los ciberescuchas. Estimada Miriam, te mando un gran abrazo y un gran beso, y segura estoy que más éxitos vienen para ti. Va de regreso el abrazo, doctora Abigail Martínez, y el beso, y muchas gracias por esta consideración tan especial para Ventana Pública. También tenemos aquí un audio de un amigo nuestro que vive en Puebla. Él se llama Caballero Águila en el Facebook, y les voy a poner tal cual lo que él nos envió. Le agradezco de verdad la atención a Ventana Pública. A invitación de mi camarada Miriam Cruz, daré mi humilde opinión respecto al año que concluye. El neoliberalismo se ha radicalizado
pretendiendo llevarse todo, despojando y exterminando países y naciones enteras. Hoy se pone sobre la balanza la sobrevivencia de la humanidad, por un lado, y por el otro, la voracidad depredadora de los poderosos. México es uno de los países que más ha sufrido esta agresión. Extermina a gran parte de la población, utilizan el terror para paralizar la dignidad y la conciencia, legislan entre engaños y corrupción, saquean al país masacrando no solo al ecosistema, también y fundamentalmente a la población. Despojan al país de sus bienes y privatizan la seguridad social, el trabajo, la salud, la educación y la vivienda. Reprimen a la población digna y consciente. 2015 ha sido un año de dolor, rabia, miseria y un poco de experiencia. No encuentro salida sana a esta enfermedad social que extermina la propia naturaleza en aras de un miserable puñado de riqueza material. El 2016 será peor, pero no por eso dejaremos de amar. Amaremos profundamente a la vida. Hay que alegrarnos por cada día que podemos renacer. Estudiaremos con más ahínco. Trabajaremos con más fuerza. Haremos el amor con más ímpetu. Imaginaremos y transformaremos más con las artes. Claro, estamos construyendo un mundo nuevo. Gracias. Muchas gracias a ti, caballero Águila. Qué bonita frase al final. Estamos construyendo un mundo nuevo. Mira que yo empezaría con esa frase el 2016, una frase esperanzadora, y de verdad mis respetos para la inspiración tuya de lo que nos has enviado. Sigue el comentario de nuestro amigo Andrés Pastén. Hola, buenas noches. Quiero dar un fraterno saludo a Miriam Cruz y felicitarla por su grandioso programa Ventana Pública. Hoy en día los medios de comunicación son muy dispersos, sobre todo esas grandes instituciones que hoy tenemos en México, avasallando a la economía, la cultura, la educación, y los medios de comunicación están sufriendo un descalabro en su veracidad. Es por eso que hoy por hoy Ventana Pública es un espacio donde hablar de medios de comunicación, hablar de información, se lleva las palmas en cuanto a la veracidad y la puntualidad de sus contenidos y sobre todo de sus invitados. Un abrazo muy fraterno de mi parte, Andrés Pastén, muy seguidor de este programa. Felicidades y buenas noches, y todavía hay mucho camino que recorrer. Gracias por su programa. Gracias, Andrés, por tan bellas palabras. Efectivamente hay mucho por recorrer, y de verdad te digo que las participaciones que hemos tenido el gusto de hacer en Ventana Pública a tu lado han sido verdaderamente excepcionales. Te agradezco mucho la distinción, Andrés Pastén, y también les voy a dejar la voz de nuestra amiga Alejandra Guzmán Pulido. Ella nos escucha en Córdoba, Veracruz. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues el 2015 para mí fue un año que se fue muy rápido. Fue un año en el que no hubo tantas manifestaciones en contra, coyunturas en el país, como resultado de lo que estamos viendo de las reformas estructurales del año pasado. Sí creí que iba a haber más movilizaciones por parte de quienes están siendo afectados por estas reformas. A nivel estatal, para mí creo que en cuanto a política, pues sí fue sorprendente que el PRI ganara de nuevo las diputaciones federales, la mayoría, aun cuando vemos pues los estragos que estábamos teniendo a nivel económico, y que también, bueno, hay muchas inconformidades a nivel político
en Veracruz. Y aún así, en Veracruz se llevó la mayoría del PRI de las diputaciones federales. Fue un año que no vi cosas relevantes, pero sí, por ejemplo, a nivel local, lo que es Córdoba, fue un año en el que creció mucho la cultura, los espacios culturales, los espacios para expresiones artísticas, y eso creo que va a contribuir a que también como ciudad, Córdoba, Veracruz, del centro de esta entidad, la zona centro, pues cambiemos, que la ciudadanía sea más participativa y esté más interesada en los temas públicos. Creo que la cultura es un buen puente para la toma de decisiones ya de los ciudadanos en otros ámbitos que tienen que ver más con lo económico y con lo político y la forma de que nos gobiernan. Muchas gracias, Alejandra Guzmán Pulido, por darnos esta explicación de lo que ocurre en Veracruz y de la visión que ella tiene sobre lo ocurrido en 2015. Les voy a dejar el audio de nuestro amigo Eduardo Manuel Sánchez, también atento ciberescucha de Ventana Pública aquí en el Distrito Federal. Buenas tardes, licenciada Miriam Cruz. Solo para agradecerle el apoyo en los espacios presentados a nuestros compañeros en su programa Ventana Pública. Los temas del agua son fundamentales en este tiempo y las compañeras de Trabajemos por Tláhuac tuvieron la oportunidad de presentarse y exponer la problemática. Asimismo, la compañera Leti Cruz estuvo presente denunciando la situación de su hermano, ya 2 años recluido después de su aprehensión en la manifestación del 2 de octubre. Un espacio muy bueno para poder externar y denunciar las situaciones que se vienen presentando en esta ciudad. El Frente Emiliano Zapata le agradece y esperamos que el año que viene tengamos oportunidad de seguir ocupando ese espacio y de poder continuar esta relación que hemos fincado con usted y con su programa. Por toda su atención, muchas gracias, licenciada. Que esté bien. Eduardo, por supuesto que así será. Continuaremos el vínculo y por supuesto que estableceremos nuevos temas que ustedes nos sugieran. El tema del agua efectivamente resultó un tema de mucho interés en el 2015. Acuérdense que de hecho el tema del agua frenó porque la movilización de la sociedad civil frenó una iniciativa, la llamada Ley Korenfeld, de la cual estuvimos hablando en este programa. Bueno, pues resulta que se echó para atrás una vez que hubo una iniciativa ciudadana, si no mal recuerdo el nombre es Agua para Todos, Agua para la Vida. Y bueno, el tema Tláhuac también fue algo que nos interesó bastante porque los ciudadanos, las ciudadanas de Tláhuac pudieron venir al estudio de Ventana Pública y plantear el asunto. Y bueno, se le hizo la difusión como en todos los casos. Y bueno, los demás temas que mencionas, efectivamente, también con gusto los trajimos a la ventana. Ustedes nos han tocado la puerta y nosotros hemos abierto, como siempre le hacemos con todos los que se acercan y nos piden que les demos voz. Vamos a dejarles también el audio de Gerardo González. Él estuvo precisamente en un debate hace muy poco en esta ventana, cuando se habló del tema Cuauhtémoc, ustedes recordarán, nos dejó este mensaje Gerardo. Me parece que el 2015 deja una estela de mucha pobreza, desigualdad, mucha inseguridad en el país y que pone por adelantado el final del sexenio. Paradójicamente, aunque aún faltan 3 años más para que termine la administración de Peña Nieto, el 2015 constituye básicamente la recta final de un sexenio del cual ya nadie ni su propio partido espera nada. Esperemos que 2016 constituya un cambio sustancial, no desde el punto de vista del gobierno, sino de la sociedad civil, donde podamos organizarnos para exigir que termine la impunidad, la corrupción, la inseguridad y la violencia.
Así es, Gerardo, muchas gracias por tu comentario y esperemos tenerte de nuevo en esta ventana próximamente. También nos mandó un mensaje la feminista Lourdes Vilchis, se los dejo. Sin duda alguna, el 2015 fue muy importante para el género femenino debido a la implementación de la paridad de género en las elecciones de junio pasado. Aún falta mucho por hacer al respecto, pero día a día la batalla la vamos dando mujeres y hombres convencidos de que en la igualdad de género se encuentra la armonía del mundo. Muchas gracias, Lourdes Vilchis. Pues efectivamente, Lourdes ha dicho el tema de la paridad que también platicamos en Ventana Pública en 2015. Y bueno, déjenme decirles que el Congreso de la Unión se integró por primera vez en la historia por una generación de legisladores que estarían muchísimo más, balanceados en términos de la representación de géneros, gracias a esta ley que, pues obliga a los partidos a que tomen en cuenta de manera paritaria a hombres y mujeres. Hoy hay más legisladoras en el Congreso de la Unión. La pregunta que haríamos y que se va a quedar abierta y estaremos viendo resultados al final de la legislatura es si eso modificó en algo las iniciativas que las y los legisladores tienen desde el Congreso, si eso impregnó un sello particular a la legislación que habrá de aprobarse y que ya se está aprobando en el Congreso de la Unión a partir del mes de septiembre que ingresó la nueva legislatura. Estaremos muy atentos de saber qué es lo que pasa, si efectivamente la representación de un género de manera paritaria en relación al otro género establecería nuevas condiciones, nuevas formas de legislar y a lo mejor una visión mucho más equitativa. Vamos a saber eso en muy poco tiempo. Estaremos haciendo un análisis de qué fue lo que pasó y si efectivamente esta legislación ayudó o no ayudó a que se tenga una visión distinta de la manera de legislar en este país. Por lo pronto celebramos que sea la primera vez que en México efectivamente se elige el 50 y el 50% de géneros, en este caso en la integración de la Cámara de Diputados. También nos envió un mensaje nuestro ciberescucha Arturo del Bosque. Ustedes saben que es nuestro ciberescucha número 1 allá en Saltillo, Coahuila, y como siempre es un gusto saber que Arturo sigue esta ventana pues de manera permanente. Les dejo su audio. Felicidades a la ventana, que más allá de ser un espacio de libertad de expresión y pluralidad, es ante todo una herramienta de lucha. En estos momentos en los que la derecha campea soberbia por gran parte del continente, que sean las voces rebeldes y progresistas, que los afanes, los compromisos por todos los que nos faltan, que sigamos desnudando fantasmas que ante la razón corren y temerosos se espantan. Felicidades. Muchas gracias, Arturo del Bosque. También felicidades a ti por tu activismo allá en Saltillo, Coahuila. Agradecemos la distinción que haces de este programa. Efectivamente, si nos convertimos en instrumento de lucha, pues estaríamos cumpliendo y estaríamos muy por encima de la expectativa de lo que nosotros mismos nos hemos propuesto con esta ventana pública, que, ¿qué creen? Está por cumplir 2 años. El próximo 28 de enero de 2016 estaremos celebrando nuestros primeros 2 años al aire, muy contentos, muy satisfechos de lo que hemos logrado a través de este modesto espacio de información y de comunicación a través de las redes sociales. Les dejo el comentario de nuestra amiga ciberescucha Ana Laura López Quirós, de aquí del Distrito Federal. Felicidades a la ventana. Gracias, amiga Miriam, por todo este año de programas. Cada programa que llevas a cabo es bueno porque tocas todos los temas, tocas lo que está viviendo el país y más que nada que en tu programa nos sentimos plenas, convencidas de que alguien nos está escuchando. Exactamente a través de tus micrófonos. Es muy bueno porque pues en este país no todo el mundo nos da esa libertad de expresar de lo que está pasando en este país.
Por eso yo quiero darte las gracias por todo este año de programa, a todos los que has tenido en el estudio, que les has permitido expresar. Muchas gracias, Ana Laura López Quirós. Bueno, también recordemos que estuvo hace muy poco en esta ventana exponiendo su situación laboral, víctimas de un abuso en el cual, bueno, pues fueron finalmente despedidas. Ella y varias personas en la delegación Miguel Hidalgo. Nosotros hicimos ese programa, insisto, hace muy poquito, y lo que sí les digo es que nos conmovió profundamente esta situación. Ana Laura, es un gusto saber que nos sigues, es un gusto estar atentos de lo que nos planteas, y por supuesto que vamos a dar continuidad a cada uno de los casos que se nos han planteado desde acá. Les dejo por último el audio de Fulanillo Carza, nuestro más joven seguidor de Ventana Pública, a quien le agradecemos de verdad su constancia y su interés en los temas nacionales, locales, políticos, sociales, culturales. Muchas gracias, Fulanillo, por estar en la preferencia, y por supuesto nosotros sabemos que haces un esfuerzo grande y esperemos que lo sigas haciendo todo el 2016. Bueno, en este año sobre todo me he dado cuenta de cómo los acontecimientos van pasando y pasando, y cómo nuestra sociedad se va volviendo cada vez más crítica y se va cada vez dando más cuenta sobre ellos y va tomando protesta. Muchas gracias, Fulanillo. Es muy interesante lo que nos dices. Fíjate, desde tu visión joven nos ubicas. Efectivamente, a mí me parece que la sociedad cada vez se da más cuenta de los abusos y cada vez denuncia más lo que está viendo a su alrededor. De verdad, a nosotros nos interesa convertirnos no solo en un espacio único, al revés, tenemos que hacer muchas ventanas, que haya más y más y más ventanas donde la gente pueda asomarse y expresar lo que está opinando de lo que está pasando, y también denunciar cosas que tienen que visibilizarse ante la sociedad, porque el hecho de callar también habla de que a veces hay letargos que nos cuestan muy, pero muy caros. Bueno, yo les voy a leer 2 comentarios que nos han llegado de 2 ciberescuchas que no pudieron grabarlo a través de un audio, pero que igual están muy interesados en opinar el día de hoy de lo que ellos opinan de 2015. Dice Ángel de la Rosa, el 2015 demostró que no existe un proyecto de beneficio para la población más desprotegida económicamente. El caso que lo ejemplifica en forma muy clara es el aumento al salario mínimo. Bajo el supuesto de proteger a la planta productiva y consecuentemente no se despidan trabajadores, el aumento ridículo al ingreso de los trabajadores propiciará mayor adelgazamiento, para decirlo menos, en el mercado interno. Es muy grave para toda economía. Con esta política económica es para que la mayor parte de los empresarios pequeños y medianos sobrevivan, mientras un pequeño grupo, la mayoría extranjero, se beneficia de las grandes ganancias. Es por eso que los programas asistencialistas, tanto del gobierno federal como del Distrito Federal, solo están siendo encaminados a que no se manifieste un desequilibrio no solo económico, sino principalmente social. Ese es el comentario de Ángel de la Rosa. Agradecemos mucho lo que nos comentas. Efectivamente, se dijo mucho de que estaríamos pues en una mejora, ¿verdad? En una mejora sustancial a nuestros ingresos si se incrementaba el tope en relación a la cifra del salario mínimo mensual vigente para todo el país, y resulta que le aumentaron 2 pesos para el año que viene. Entonces, bueno, con 2 pesos no podemos vivir, estamos de acuerdo, vamos a seguir igual o peor, porque evidentemente al inicio del año pues habrá incremento en los precios de los productos básicos, y eso generaría pues en nuestra devastada economía, en nuestra de por sí devastada economía, pues un descalabro mayor. Gracias, don Ángel de la Rosa, por su opinión. Y también les leo la de Francisco Avendaño. Dice: apreciable Miriam, felicidades por tus programas que han sido todo un éxito a lo largo de este 2015.
No te puedo mandar mensaje de voz porque mi cel cambió de dueño, pero estaré pendiente del programa. Te mando un fuerte abrazo. Francisco Avendaño, me da mucho gusto que participes nuevamente en esta ventana. Caray, lamento lo de tu celular. Y bueno, pues el abrazo va de regreso, no solo mío, sino de todo el equipo de Ventana Pública. Y por supuesto que agradecemos el reconocimiento. Yo no sé si merecido o no, ¿verdad? Quiero ser modesta, pero de verdad se siente muy bello que nos escriban que están verdaderamente satisfechos con lo que estamos haciendo. Hacemos un esfuerzo grande, ustedes saben, un esfuerzo ciudadano, un esfuerzo que nadie retribuye, a excepción de el mismo reconocimiento orgánico que ustedes tienen hacia nosotros, porque finalmente esta es una labor altruista y además muy, muy, pero muy bella. Yo les voy a dejar un momento, vamos a ir a una pausa, pero cuando regresemos seguiremos con este recuento de 2015 que nos ha dejado sin sabores y bueno, seguiremos platicando de la situación general del país. No le cambien, estamos en la mejor estación de radio por internet, en Escucha Radio. Muy bien, estamos de regreso en Ventana Pública y bueno, de verdad yo quiero agradecer nuevamente todo este esfuerzo que hicieron nuestros ciberescuchas, un esfuerzo muy interesante. No es fácil encontrarse, insisto, una pluralidad de opiniones en un espacio donde además sabemos que es un espacio público. En verdad yo felicito la iniciativa de varios y de varias mujeres y hombres pues muy interesados en lo que está pasando. Ustedes escucharon las opiniones. De verdad a mí me abrieron los ojos algunas, otras me reiteraron la hipótesis que yo tenía sobre lo que iban a decir y otras más me dejaron francamente sorprendida. Ustedes saben que hablar de un balance general de las cosas en nuestro país sonaría pretencioso. Decidí partir de algunas líneas que la revista Sin embargo publicó el día 12 de diciembre, hace unos días atrás, donde establecen varias líneas sobre las cuales ellos también estarían partiendo para iniciar el diagnóstico, o más bien el balance. Lo que yo les puedo decir es que coincidimos absolutamente en que el año 2015 definitivamente fue marcado por una crisis en relación al reconocimiento de los derechos humanos de las personas. En primera instancia podríamos poner como un punto de inflexión el hecho de que esta crisis de derechos humanos, que además ha sido negada, que permanentemente ha sido negada por el gobierno peñanietista, pues ha sido reconocida por organismos internacionales que yo les comentaba la vez pasada, que son la Organización de las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la famosa CID, Amnistía Internacional y el Programa México y Derechos Migrantes de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos. Coinciden en que en México hay una crisis de derechos humanos y el gobierno ha respondido como si no existiera. El propio subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, ha dicho en una conferencia que el gobierno no negaba la problemática, pero el informe de la CIDH se había elaborado en pocos días. Ustedes saben a lo que me refiero. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a raíz de los lamentables hechos de Ayotzinapa, hizo un informe bastante minucioso de lo que ellos encontraron, cuáles fueron los hallazgos en México. Sin embargo, lo que la Secretaría de Gobernación, a través del señor subsecretario de Derechos Humanos, señaló es que en muy poco tiempo esta Comisión Interamericana había hecho este diagnóstico, como denostando el esfuerzo que se había hecho y que entonces perdía, fíjense nada más, la gravedad de la afirmación, perdía entonces este grado de legitimidad que le hemos dado muchas y muchos mexicanos al sentirnos reflejados en este informe, que de verdad vale la pena que estemos nosotros informados de lo que contiene. Lo que sí es un hecho es que en México se desconoce el paradero de 26,000 personas. Hay miles de mujeres, y hablo de 26,000 nada más en el periodo de la actual administración, porque si nos regresamos en el tiempo, pues vamos a encontrar que son más de 125,000.
Hay miles de mujeres y niñas que son víctimas de delitos sexuales y feminicidio. Tlatlaya, Apatzingán, Tanguato y Ayotzinapa son laberintos porque no encuentran esclarecimiento. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, que evidentemente al no haber una capacidad del Estado para resolver estos asuntos, que además son bastante incómodos para ellos, pues resulta que vamos a seguir empantanados y la crisis se va a hacer peor si es que no encuentran una salida que por lo menos tenga contenta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a los organismos, como ya les mencioné, está Amnistía Internacional, los organismos internacionales que están dando seguimiento al caso mexicano. Estos datos que yo les acabo de dar le parecieron muy graves al Alto Comisionado de las Naciones Unidas. ¿Y cómo no le van a parecer graves si simplemente seguimos sin saber qué fue lo que ocurrió en Tlatlaya, qué es lo que pasa de manera reiterada en Guerrero y, por supuesto, dónde están los 43 normalistas? En México, la CIDH resumió, se vive una situación extrema de inseguridad y violencia. El secretario general de Amnistía Internacional, Salil Setil, que ustedes recordarán que el año pasado vino a México, no pudo ocultar su decepción por los pasos muy pequeños que ha dado la actual administración federal para atender recomendaciones que la organización le hizo en 2014 al gobierno peñista para superar la crisis crónica que el país arrastra. Y bueno, ustedes saben que cuando vino Salil, en realidad entregó un documento bastante enérgico al gobierno de Peña Nieto, donde le decía que si no ponía solución, que entonces, por favor, les diera permiso de intervenir. Y es evidente que nadie más que la propia Administración Federal tiene las facultades, pues, para resolver, para establecer mecanismos y, por supuesto, para dar respuesta a lo que un organismo internacional le ha pedido que dé. Por el otro lado, el eterno cáncer en México, la corrupción. Parece que el cáncer que llegó a México para quedarse es esto, es la corrupción. Y es que nos hemos mantenido en calificaciones reprobatorias, y no solo a nivel nacional, también estamos en altos estándares ubicados a nivel internacional en términos de corrupción en la última década. El índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional le da un promedio de entre 3.3 y 3.7 a México en términos de corrupción. En mayo, Peña Nieto promulgó la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, un ordenamiento de 216 artículos que añadió como sujetos obligados a los poderes de la Unión, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos, fondos públicos, sindicatos y cualquier persona física o moral que reciba recursos públicos o realice actos de corrupción. Pero a casi 3 años de tomar posesión, Peña Nieto no ha cumplido con la creación de la Comisión Nacional Anticorrupción, por ejemplo, el primer compromiso de su lista firmado ante notario público en campaña. Y pese al impulso de esta ley de transparencia, la nueva legislatura debe aprobar la transformación de la Secretaría de Seguridad Pública en Comisión Nacional Anticorrupción, conforme a la reforma a la Ley de la Administración Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013. Es decir, ni siquiera a lo que se comprometieron lo han cumplido, y ahí sigue pendiente. Es evidente que si nosotros continuamos con este lastre, pues como sociedad no podemos reclamar porque los instrumentos de exigibilidad no están claros. Está el famoso episodio conocido como la Casa Blanca, ¿no? Que sigue sin ser resuelto, o que más bien ya se le dio carpetazo. Y bueno, no tenemos una Contraloría Ciudadana que defienda, que tenga voz, que tenga interlocución ante los órganos de gobierno que han caído, en este caso,
en severas irregularidades, y es el caso de la famosa Casa Blanca, insisto, que pues ya no supimos en qué quedó, ni cómo es que se va a resolver, ni a quién se va a señalar como responsable. Pero bueno, no son estos los únicos escándalos del año. En enero, el Departamento de Justicia de Estados Unidos dio a Civicer, que investigaba al gobernador de Sonora, el panista Guillermo Padres Elías, por presunto lavado de dinero de hasta $3.3 millones. Es decir, nosotros somos incapaces de investigar a nuestros propios funcionarios. Tenemos que pedirles a instancias extranjeras pues que nos ayuden, ¿no? También en la Procuraduría de Justicia del Estado de Chihuahua se encuentra una denuncia en contra de César Duarte, mandatario de Chihuahua, dado que al lado de su esposa, Berta Gómez Fong, creó un fideicomiso ante el Banco Mercantil del Norte con recursos del gobierno del estado. De ahí usó 65 millones de pesos para convertirse en el socio mayoritario de un banco, el famoso Unión Progreso. Así las cosas de alguien que sigue estando pues al frente de una gubernatura en un estado muy importante de este país. ¿Cuál es el otro tema? Por supuesto, el de la seguridad. Este año, la paz no se alcanzó en México, como nos habían dicho. El país se quedó en la posición 144 de 162 países que carecen de este elemento vital en el indicador internacional del Instituto para la Economía y la Paz. El año pasado estaba en el 138. Hagan la cuenta. Nos fuimos del 138 al 144. Subió porque la tasa de impunidad en muertes dolosas empeoró en 24 de las 32 entidades. En Chihuahua, Morelos y Guerrero llegó al 89%. Con 95.6 muertes por cada 100,000 adolescentes de 15 a 19 años de edad, México se convirtió en el país con la tasa más alta de mortalidad infantil y adolescente, de acuerdo con el mapa de la violencia 2015 que el sociólogo y educador Julio Jacobo Weisfeld produce desde 1998 y que además es muy reconocido. Y bueno, si a eso le suman que nos convertimos en una potencia en número de jóvenes muertos, si a eso le suman los datos de pobreza que hay en el país y que nos encontramos con 21 millones de niños que viven en pobreza y pobreza extrema, pues imaginen ustedes valiente futuro de la generación actual que habría de tener en sus manos en próximos años pues la conducción de este tren que francamente parece descarrilado. Visto así, México es un mapa de la muerte. Eso es lo que han dicho, no propios y extraños, lo han dicho todos. Descarrilado el gobierno peñanietista por la desaparición forzada de 43 normalistas, en diciembre de 2014, Peña Nieto presentó un plan de 10 puntos para cimentar el Estado de Derecho. Bueno, no fui la única, muchos dijimos, ¿y cómo está eso de los 10 puntos? ¿Y resultará? Bueno, lo único que anunció estos famosos 10 puntos fue la falta de política pública en materia de seguridad. Imaginen ustedes cómo establecer un decálogo cuando lo que se tiene es una desaparición forzada de 43 normalistas y de más de 26,000 desaparecidos que, insisto, nadie sabe dónde se encuentran. Entonces, esa estrategia de las 10 tácticas, pues la verdad fue una tomada de pelo. Y con excepción de un operativo en Guerrero, el resto del decálogo, o sea, los otros 9 puntos, pues hasta ahorita no sabemos cómo fueron implementados. O más bien, pues simplemente no los implementaron. ¿Por qué? No lo sabemos. Seguramente se dieron cuenta que no era posible ponerlos en marcha. Bueno, en tanto, los recuentos independientes revelan que la matanza en México continúa en todos los gremios y territorios, es decir, no solamente en los estados que originalmente se habían señalado como altamente peligroso. En el año que concluye, fueron asesinados alcaldes, informadores, activistas, mujeres, por supuesto. Fue asesinado el fotoperiodista Rubén Espinosa y la activista Nadia Domínguez.
Se encontraron entre 5 cadáveres en un departamento de la colonia Narvarte. Ustedes recordarán ese lamentable acontecimiento que cimbró a propios y extraños y que nos puso a los comunicadores, a los periodistas en el ojo del huracán. Y es que resulta que quien había amenazado de muerte a estos periodistas, a este fotoperiodista y a esta activista, pues fue nada más y nada menos que el gobierno de Javier Duarte en Veracruz. Y que bueno, estos jóvenes venían huyendo precisamente de las amenazas vertidas en Veracruz y bueno, pues fueron ejecutados en el Distrito Federal. La pregunta es, ¿se sigue salvando el Distrito Federal de todo lo que se ha dicho en cuanto a nivel de seguridad? Yo se las dejo porque francamente ahí es donde uno empieza a dudar de que efectivamente estemos tan seguros en esta ciudad capital. Ayotzinapa, la terca memoria. Antes de la desaparición de los 43 estudiantes, la Normal de Ayotzinapa era un terreno de 7 hectáreas, olvidado por todos, entre las montañas de Guerrero. Era todo lo que sabíamos de esa escuela normal rural. El gobierno federal tenía el plan de aniquilarla, por cierto, como deseaba aniquilar a las otras 15 escuelas normales rurales que sobrevivieron al descuido de todos los gobiernos durante sexenios. Pero la desaparición de los normalistas en Iguala modificó los planes del gobierno, eso es evidente. La Ley General del Servicio Profesional Docente, parte de la reforma educativa de Peña Nieto, planteó su extinción paulatina a través de 2 claves: la falta de plazas justificada en poca población en edad de primaria en las áreas rurales y el ahogo financiero. Así fue que a la Normal de Ayotzinapa en Guerrero no le llegó ni una palabra de los análisis del nuevo orden de la educación que se propuso el gobierno peñista. Tampoco un peso, un centavo, nada, nada de nada, ni de lo ejercido, ni del sobrante. Durante 2015, Ayotzinapa estuvo en la agenda nacional de manera inamovible, pese al intento del procurador Murillo Karam de sepultar el asunto. La búsqueda de los desaparecidos ha continuado de una manera tan férrea que mantiene descarriladas a las instancias gubernamentales al grado que se han comprometido a abrir nuevas líneas de investigación. Durante 2016 todo volverá a empezar. Eso es lo que alcanzamos a ver. Y por supuesto que la exigencia de los padres de establecer una comisión de la verdad en el caso Ayotzinapa, pues me parece de lo más legítima, de lo más lógica y de lo más necesaria. Es evidente que hay un fracaso del gobierno federal en términos de que la famosa verdad histórica que intentaron vendernos, pues se les cayó. Y se les cayó precisamente porque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pues resulta que nada más y nada menos acaba de decir que es imposible que haya habido un incendio en Cocula de las dimensiones en las que se expuso por parte de Murillo Karam, donde, bueno, pues de alguna manera se justificó, ¿verdad?, la desaparición de los normalistas y nos quisieron hacer creer que habrían sido calcinados en un basurero en Cocula. Bueno, pues resulta que la ONU tiene las suficientes pruebas científicas, los argumentos para decir, no es cierto, no hay tal, no hubo ese incendio y como tal no pudieron haber muerto en ese basurero de la manera en que el gobierno de Peña ha dicho que murieron. Se les cae la verdad histórica y eso en otro país, en cualquiera que ustedes me pongan, habría desencadenado una verdadera revuelta. El hecho de que un gobierno tenga que alterar sus propias investigaciones, sembrar elementos de prueba, como fueron las famosas bolsas donde se encontraban las supuestas cenizas de los normalistas. Y bueno, ahí va la otra, Sí había cenizas de normalistas, porque sí las lograron identificar en algunos casos. Entonces la pregunta es, si sí tenían las cenizas de los normalistas en el fondo de un río, metidas en bolsas negras, ¿dónde es que desaparecieron a los normalistas? Si ya el grupo interdisciplinario de expertos independientes dijo que no fue cierta la versión de que murieron calcinados en el basurero de Cocula.
¿Dónde fueron entonces desaparecidos los estudiantes? No lo sabemos. Se abre en 2016 nuevamente el expediente, que ellos habían dado carpetazo ya, pero bueno, evidentemente de manera obligada. Veremos qué nos depara el 2016 en términos de aclarar dónde están los normalistas y si los desaparecieron, bajo qué circunstancia y en qué condiciones lo hicieron. Otro tema que nos mantuvo de verdad muy alarmados fue el tema de los feminicidios. Por fin, el pasado 28 de julio, la alerta de género fue declarada en 11 municipios del Estado de México, después de una solicitud del gobernador Erubiel Ávila. Pero no crean que fue una solicitud que hiciera motu propio, Más bien ya no le quedó de otra. Tuvo que solicitar la alerta de género debido al alto número de mujeres que han muerto de manera violenta en 11 municipios del Estado de México. Luego, en 8 municipios de Morelos se instaló el mismo instrumento. ¿Tienen idea ustedes de todo lo que tuvo que pasar para que 2 gobiernos reconocieran al fin que efectivamente se vive un nivel de violencia tal que las mujeres están muriendo en esta práctica llamada feminicidio y que nos aterroriza a todas y a todos? La alerta de violencia de género es una figura jurídica regida por el artículo 22 de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia. Está definida como el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad. Lo cierto es de que el día de hoy se ha decretado esa violencia y, por cierto, hay un tercer estado donde la alerta no ha sido decretada, pero ya fue solicitada, y es el caso de Michoacán, donde en el primer día de gobierno, Silvano Aureoles, cuando tomó posesión como nuevo gobernador, pues solicitó que se decretara también la alerta de género allá. No sabemos si como discurso de bienvenida o no sabemos si vaya en serio, ojalá que sí, porque de verdad es alarmante el número de mujeres que siguen muriendo todos los días en nuestro país debido a su condición de género. Muy bien. ¿Qué otro tema? Bueno, pues el tema de la marihuana, que nos dejó sorprendidos a propios y extraños. Y la pregunta es, ¿qué pasará? El amparo que otorgó la Suprema Corte de Justicia de la Nación en noviembre a 4 personas para que pudieran consumir marihuana con fines recreativos generó un debate nacional sobre si debe o no legalizarse el uso de la planta. Fue un tema de esta ventana y la verdad es que el número de opiniones fue interesantísimo y también debo decir que fueron muy encontradas. ¿Cuáles son los ejes del debate? ¿Debe retirarse la prohibición para que ahora cada persona pueda decidir si quiere o no consumirla? ¿El consumo de marihuana causa daños a la salud? ¿Será más efectivo el combate al crimen organizado una vez que se legalice esta droga? Esas son las preguntas que más frecuentemente se hicieron y que nos dejaron a propios y extraños con una opinión evidentemente individual. Lo que sí es un hecho es que la política de drogas en nuestro país debe ser redefinida y también es un hecho que no podemos estigmatizar a la gente que decida consumirla de manera individual y en su legítimo derecho. Lo cierto es de que hoy la Suprema Corte ha abierto la posibilidad de que quien así lo solicite, pues pueda poseer esta droga, usarla con fines recreativos, dicen así. Yo me sigo preguntando qué es eso de los fines recreativos. Lo cierto es de que hoy lo pueden hacer 4 personas. Próximamente es un hecho que mucha gente estará haciéndolo también, haciendo valer su derecho. Por supuesto que el tema de la pobreza fue otro tema que nos dejó muy preocupados. Ya lo sabíamos, la pesadilla se cumplió, digámoslo así. En México hay 2 millones más de pobres que en 2012, cuando tomó posesión Enrique Peña Nieto. El crecimiento de la población en estas condiciones pasó de 53.3 millones de mexicanos a 55.3.
en 2014, lo que representa 46.2% del total nacional. Esto lo reconoció el Consejo Nacional de Evaluación de la Política del Desarrollo Social, la famosa Coneval. Entonces, bueno, siendo así, la pregunta es, ¿cuáles son los efectos de la famosa Cruzada Nacional contra el Hambre? ¿De verdad nos está ayudando a contrarrestar la pobreza o más bien está agudizándola? Lo cierto es que el error que le marcaba era la focalización en el sector de la pobreza extrema y la exclusión de quienes ostentan el grado de pobreza moderada. Es decir, hay muchos niveles de pobreza y lo que es un hecho es que el día de hoy en México hay 46.2% del total nacional de la población que viven en algún tipo de pobreza. Bueno, pues lo que yo les quiero decir es que las elecciones de junio nos dejaron también, evidentemente, sorprendidos. El número de personas que participaron en esta elección, el número de cargos públicos que se eligieron, congresistas locales, diputados, gobernadores, presidentes municipales, jefes delegacionales en el caso del Distrito Federal, pues nuevamente nos tienen sorprendidos porque resulta que no va como de la mano este nivel de desprecio por este país que se ve una vez más estremecido por la crisis económica, por la pobreza, por los feminicidios. Entonces uno supondría de manera aleatoria que los ciudadanos tendrían una postura crítica y dejarían de votar por quienes han pues agudizado este tipo de privaciones que tiene hoy la población. Sin embargo, bueno, lo que se refleja hoy en el Congreso de la Unión y lo que estamos viendo a nivel general, bueno, es que se sigue votando por quienes están generando también las políticas destinadas a pauperizar el nivel de vida de los ciudadanos. Entonces, bueno, ahí se los dejo de tarea. El PRD en el Distrito Federal perdió varias delegaciones. Morena fue una sorpresa para muchos en esta elección. Lo que es un hecho es que la configuración nacional sigue, si no igual, pues muy parecida como estaba antes de la elección del 7 de junio. Bueno, pues de manera muy general, ese balance se los dejamos. Les pedimos que nos ayuden a complementarlo, por supuesto. Hay una intención nuestra de que hagamos un balance individual, se los hemos estado diciendo, se los reiteramos. Yo quiero dar las gracias por este espacio que ha sido un maravilloso espacio de encuentro en 2015 y que en verdad me tiene en lo personal muy satisfecha y en lo profesional pues muy entusiasmada. Yo les ofrezco seguir haciendo Ventana Pública en 2016, un espacio de encuentro con la gente que tiene cosas diferentes que contar. Sigamos hablando de realidades, yo se los pido así, les pido que disfruten este fin de año, les pido que por favor descansen, que se relajen, porque lo que viene en 2016 necesitará de toda nuestra energía, pero queremos decirles que hemos sido nosotros seguidores de lo que ha pasado con ustedes y con la población de nuestro país al que amamos profundamente y la razón de ser de este espacio público. Antes de despedirme, yo quiero dejarle el uso de la voz a nuestro productor Irwin Molina, que tiene que decirnos un mensaje que además me parece de lo más relevante. Muchas gracias, Miriam. Gracias por este año. Mi labor del año pasado ahora es diferente. Antes solamente atendía redes sociales, ahora tengo el honor de ser el productor del programa. A nombre de Ventana Pública, de la producción, agradezco a todos los ciberescuchas por su atención, a nuestros invitados que siempre hicieron un gran esfuerzo y hablaron de realidades, como es el lema de nuestro programa. Agradezco la confianza, el apoyo a todo el equipo de Escucha Radio, de Ventana Pública, la conductora, Ángel Palacios, en redes sociales. Muchas gracias. Hay mucha gente detrás de todo esto. Ana González, ya dije, Antonio Basbar,
Claudia Segura, Conde, muchas personas que hacen posible todo esto. Pero no sería posible, como les digo, sin ustedes, las personas que nos escuchan, los invitados. Es el término de un año. Espero y deseo de corazón que empiecen un nuevo año con muchos sueños y que luchen por ellos. Es mi más sentido deseo para cada uno de ustedes. Les agradezco y te dejo la palabra, Miriam. Muchas gracias, Irwin. De verdad yo quiero hacer un reconocimiento a esta labor que tú realizas de manera tan profesional. Efectivamente has pasado de ser un ciberescucha a luego ser un promotor en redes sociales y convertirte en el productor de esta ventana, que ustedes saben que no trata temas sencillos. A veces hemos tenido que discutir antes de entrar al aire, a veces al salir de la cabina, pero bueno, el producto que finalmente ustedes reciben es el producto del mejor esfuerzo de un equipo que efectivamente es pequeño, pero es muy efectivo. Yo quiero agradecerles, de verdad, mandarles un abrazo de felicitación. Sabemos que el panorama que se avisora no es un panorama sencillo, sin embargo, consideramos que es importante seguir visibilizando lo que ocurre en la sociedad, hablar de las realidades de México, hablar de las realidades del mundo y contribuir a que la sociedad esté informada de manera alternativa. Yo les agradezco, Irwin, te agradezco a ti tu paciencia. En verdad, yo quiero decirles que he tenido al mejor guía, que está aquí a mi lado izquierdo, a quien admiro, respeto y quiero mucho. Y también quiero decirles que hay una motivación maravillosa en mi vida. Él es un joven que hace también de nuestros programas un espacio muy interactivo. Se llama Fulanillo Carza, ustedes ya lo conocen. Muchas gracias, Fulanillo, por que nos haces ser mejores cada día. Muchas gracias, director Antonio Vásvar. Muchas gracias, Claudia Segura. Conde, muchas gracias. Les mando un abrazo muy grande y les deseo que en 2016 tengamos la paciencia, tengamos la inteligencia y tengamos la disposición de seguir comunicando y de seguir estableciendo puentes. Gracias a todos y a todas. Les dejo un abrazo fraternal y nos escuchamos en 2016. Hasta la próxima. Yo soy Miriam Cruz y aquí hemos hablado de realidades.